Los mayas sabían algo que nosotros apenas estamos empezando a entender. Levantaron una de las construcciones más extremas de México en el lugar más improbable. Y cuando los arqueólogos llegaron en el siglo XX, lo que encontraron no solo sorprendió, obligó a reescribir el mapa mental que teníamos de esta civilización. En Chiapas, entre montañas húmedas y selva cerrada, existe un punto donde la vegetación lo devora todo. Durante siglos, ese lugar fue una elevación más, una loma cubierta de árboles y lianas. Los campesinos pasaban cerca sin imaginar nada. Los primeros exploradores tampoco vieron una ciudad. Vieron un cerro. Pero había señales raras. La forma era demasiado simétrica. Y de vez en cuando, la tierra escupía fragmentos, pedazos de cerámica antigua, piedras trabajadas, pequeñas pistas de algo enterrado. En 1980, el INAH decide investigar esa anomalía. La lógica era simple: limpiar, mapear, registrar, y si hay algo, documentarlo. El equipo entra como se entra a cualquier sitio: machete, cuerdas, cuadernos de campo. Las primeras semanas no parecen prometer una revolución. Aparecen muros sueltos, restos de plataformas, cerámica dispersa. Todo sugiere un asentamiento regional, importante sí, pero no único. Hasta que empieza a pasar lo imposible. Al retirar capas de vegetación y sedimento, los ángulos se vuelven demasiado perfectos. Las piedras no están puestas, están alineadas con intención. Aparecen escalinatas talladas. Se asoma una geometría que la naturaleza no fabrica así. Ahí llega el golpe mental. Esto no es un cerro. Es una obra humana disfrazada de montaña. Y el nombre del lugar, Toniná, empieza a sonar distinto. Tardaron años en entender lo que tenían enfrente. Y cuando por fin la estructura se reveló completa, ya no había duda. Toniná no era un sitio menor. Era un monstruo arquitectónico. Una pirámide escalonada de 7 plataformas, elevándose como un trono de piedra sobre el valle. Su altura, alrededor de 74 metros, la pone por encima incluso de referentes gigantes en Mesoamérica. Pero lo más impresionante no es la cifra. Es el método. Aquí no construyeron como en otros centros mayas, apilando bloques hacia arriba. En Toniná hicieron algo más brutal. Tomaron una montaña real y la transformaron. Tallaron la roca madre, modificaron la topografía, esculpieron el cerro hasta convertirlo en una pirámide viva. Una escalinata central asciende como una columna vertebral. Cientos de escalones que conectan plataformas masivas, y arriba, templos dominando el horizonte. Desde la cima, el valle queda abierto como un tablero. Cualquier movimiento se detecta con tiempo. Y eso cambia la lectura del sitio. Esto no es solo religión, no es solo estética. Es control del territorio convertido en arquitectura. Toniná está en Ocosingo, Chiapas, en pleno periodo clásico, aproxie 600 a 900 de Chisito. Y esa época era un hervidero, ciudades-estado compitiendo, alianzas rotas, guerras, capturas de élite. Mientras Palenque brillaba con refinamiento y escritura, otras potencias como Tikal y Calakmul movían piezas a escala regional. Toniná, en cambio, había sido subestimada, porque estaba en montaña, porque parecía periférica. Hasta que la montaña habló. Y entonces todo empieza a encajar. La altura, la visibilidad, el diseño escalonado. Toniná no era una nota al pie. Era una fortaleza ceremonial preparada para resistir. A medida que limpiaban plataformas, los hallazgos subían de nivel. Pero en 1992 aparece algo que cambia el tono del sitio por completo. En una de las plataformas surge un mural de estuco monumental, enorme, como si hubieran pegado un códice entero en la pared. Y lo más inquietante, los colores todavía conservaban fuerza, como si el tiempo no hubiera terminado su trabajo. Lo bautizaron con un nombre académico, pero lo que muestra no es académico en absoluto. Es una visión dura, casi violenta.
Escenas cósmicas, ciclos, dioses, muerte. Rostros humanos decapitados, símbolos de guerra, figuras del inframundo. Una narrativa visual que parece decir: esto no es un templo bonito, esto es una puerta. Ahí entra Xibalbá, el mundo subterráneo de la tradición maya, pruebas, oscuridad, tránsito del alma. El mural no se limita a ilustrar una creencia, la impone como advertencia. Pero lo que descoloca a los investigadores es otra cosa. Aparecen elementos que, según las lecturas tradicionales, no deberían estar ahí. Señales de contacto cultural, influencias de otras regiones, iconografía mezclada. Como si Toniná fuera un punto de cruce, y no una ciudad aislada. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si representaron el inframundo con tanta precisión en la superficie, ¿lo dejaron solo en el arte? ¿O también lo construyeron? Esa pregunta se queda flotando durante años, porque bajo una estructura así no se puede excavar sin cuidado extremo, hasta que la tecnología entra en escena. Décadas después, aplican técnicas de exploración subterránea, radar de penetración terrestre, mediciones, mapeos. Y lo que aparece no es una cavidad cualquiera. Se revela un sistema de túneles y cámaras que se interna en la montaña como un laberinto. No parecen simples pasajes de obra. Tienen diseño, intención, secuencia. Cuando finalmente acceden, lo entienden. No estaban cavando bajo una pirámide. Estaban entrando en un espacio ceremonial pensado para representar el inframundo de manera física. Adentro, la atmósfera cambia. Relieves con deidades de la muerte, figuras esqueléticas modeladas, símbolos grabados con cuidado. No es improvisación. Y luego, las evidencias materiales. Ofrendas en su sitio, vasijas rotas a propósito, cuchillas de obsidiana, restos de copal quemado que dejó manchas oscuras en techos y paredes. Todo apunta a rituales repetidos, no a un evento aislado. Imagina lo que significaba eso. Descender bajo tierra, en oscuridad total, con humo, resina ardiendo, sonidos apagados, para bajar simbólicamente al mundo de los muertos sin morir. No es solo religión, es psicología aplicada al miedo y al poder. Es un mecanismo para transformar a sacerdotes y nobles mediante una experiencia extrema. Y mientras ese inframundo se confirma bajo la montaña, los arqueólogos vuelven la mirada a otro elemento del sitio que desde el inicio resultaba extraño: la cancha del juego de pelota. El juego de pelota existía en toda Mesoamérica: deporte, ritual, política. Pero en Toniná, la cancha tiene un sello que la vuelve perturbadora. Está cercada por esculturas de prisioneros. No son figuras genéricas. Son retratos, personas específicas, nombres tallados en glifos, manos atadas, posturas de sometimiento, algunos desnudos, despojados de estatus, otros colocados como anuncios públicos de un destino inevitable. Esto convierte el espacio en un mensaje. Aquí no solo jugamos, aquí demostramos poder. Los investigadores identifican prisioneros vinculados a élites de ciudades rivales. Y una pieza destaca: una escultura que apunta a la captura de un gobernante de Palenque, un golpe simbólico enorme, porque en el mundo maya, un rey no era solo un rey, era un representante semidivino. Capturar a uno significaba romper un equilibrio cósmico a ojos de todos. Y si ese evento paralizó a Palenque durante años, como sugieren periodos de silencio en inscripciones, entonces Toniná no era una ciudad secundaria, era una fuerza capaz de alterar el tablero regional. Pero aún faltaba la bomba que desmontaría la narrativa más repetida sobre el mundo maya, la del colapso total alrededor del 900. Esa bomba está grabada en piedra. Durante décadas se repitió la misma historia. Hacia el 900 después de Cristo, las grandes ciudades mayas dejan de construir, la escritura se apaga, los centros colapsan. Un final abrupto, casi uniforme. Hasta que en Toniná aparece una estela con una fecha que no encaja. El famoso monumento no solo marca tiempo,
Registra ceremonias, continuidad política, vida activa cuando, supuestamente, todo debía estar cayéndose. Y la implicación es brutal. Mientras Tikal, Copán y otras potencias se desmoronaban, Toniná seguía funcionando. Seguían escribiendo. Seguían celebrando. Seguían gobernando. Eso la convierte en algo muy raro. Un último testigo, quizá un último bastión de una forma de vida que se estaba apagando alrededor. Y ese dato cambia todo. El colapso ya no es un apagón total. Empieza a parecer más complejo, más regional, más desigual. Algunas ciudades caen antes, otras resisten, otras se transforman. Pero Toniná no solo resistió. Parece haber concentrado conocimiento, ritual, estrategia y control del agua. Y cuando se empiezan a mirar orientaciones, patrones y arquitectura, aparece otra capa: astronomía, calendario, precisión. Como si la ciudad hubiera tenido herramientas para anticipar crisis o para manipular el miedo. Las últimas décadas de investigación abren puertas aún más raras. Alineaciones con eventos celestes, espacios donde la luz entra solo en momentos específicos, rituales de fuego visibles a kilómetros y un sistema hidráulico capaz de sostener población grande en un entorno complicado. Se habla incluso de jardines por niveles, microclimas, plantas medicinales organizadas por función. Y todo eso sugiere algo. Toniná no era solo una ciudad, era un sistema. Luego llega el detalle más inquietante. Mapeos modernos sugieren una cámara más profunda, sellada por bloques enormes. Un espacio que no se abre porque hacerlo podría dañar la estructura. Y sin embargo, está ahí, escondido, protegido por el peso de una montaña. ¿Para qué sellar algo así? Una posibilidad es la más poderosa para cerrar este video. Que Toniná, como último testigo del ocaso maya, intentó guardar su memoria. No solo sobrevivir, documentar, preservar lo que sabían, lo que temían, lo que habían visto caer. Y de pronto el lugar ya no es solo una pirámide alta o un mural macabro. Es una cápsula del final de una era. Porque el desenlace es el más extraño. Los registros terminan. No con explosión, no con incendio masivo, sino con silencio. Un día dejan de escribir, dejan de construir, dejan de encender las fogatas ceremoniales. La selva vuelve a cerrar la puerta. Y la cámara sellada sigue abajo, esperando, como si todavía guardara algo que no debía ser leído. Hasta que alguien se atreva,